La iglesia el día de hoy, Genesis 26:22 Génesis 26, verso 22, says, you passed the test. pasaste la prueba, chava. This was your memory verse last week, Ese era su versículo de memoria de la semana pasada, but you did not do your homework, I pero could no tell. hicieron su tarea, ya me di cuenta. Let's say it together. Genesis Vamos a decirlo 26:22. juntos, Génesis 26, 22. Ahora el Señor nos ha hecho espacio y prosperamos en la tierra. Pablo, you got to say it stronger than that. Come on. Ahora el Señor nos ha hecho espacio y prosperaremos en la tierra. Amen. Estaba calentando. You could be seated today. Tomen asiento. Today we're in a series called, our theme for the year Tenemos una serie y es el tema del año, is to make room. es hacer lugar o espacio. But I want to talk today, I want to teach more than preach. Pero hoy les quiero enseñar más que predicar. Preaching is when you're yelling. Predicar es cuando gritas, Teaching is when you're telling. enseñar es cuando lo narras, lo But I want to cuentas. talk about spiritual capacity. Pero les quiero hablar sobre la capacidad espiritual. I've been through enough in my life He pasado por suficiente en mi vida to know what it takes to win spiritual battles. para saber lo que toma para ganar las batallas espirituales. And I hope to challenge you to also Y espero el desafiarte a ti también, stand firm in your faith que te mantengas firme en tu fe and to win spiritual battles. y ganes tus batallas espirituales. We are a spirit Somos un espíritu that lives in a body que vive dentro de un cuerpo, that possesses a soul. el cual posee un alma. We are spirits Somos espíritus having an earthly experience. que están teniendo una experiencia terrenal. So then we must know Así que debemos de saber how to win in the spirit. cómo ganar en el espíritu. Romans chapter 8, Romanos capítulo 8, verse 6 through 8. versículo del 6 al 8. For to be carnally minded is death, Porque el que tiene la mentalidad carnal es muerte, but to be spiritually minded is life and peace. pero ser guiados por el espíritu es vida y paz. The carnal mind is against God, La mente carnal va contra de Dios, for it is not subject to the law of God, porque no se sujeta a la ley de Dios. nor indeed can it be. Y no puede en realidad. So then those who are in the flesh, Así que aquellos que viven según la they carne cannot please God. no pueden agradar a Dios. Your flesh does not please God, Tu carne no puede agradar a Dios, but it is by faith that we please God. pero es por fe que agradamos a Dios. 1 Corinthians 3:1, Primera de Corintios 3:1, Paul said this to believers. Pablo le dijo esto a los creyentes. You can be somebody who comes to church every week. Tú puedes ser alguien que viene a la iglesia cada semana. You can be somebody who sings the worship song Tú puedes ser alguien que canta los cantos de alabanza and reads your Bible. y leer tu Biblia. But Paul said this to brothers and sisters. Pero Pablo le dijo esto a hermanas y hermanos. He said, however, brothers and sisters, Él les dijo, sin embargo, hermanas y hermanos, I could not talk to you as spiritual people, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, but only as worldly people, sino como a inmaduros, dominated by your human nature, a personas que están dominadas por su naturaleza pecaminosa, mere infants pequeños infantes in this new life in Christ. en esta nueva vida en Cristo. He was saying, I know that you're a Christian, Él les estaba diciendo, sé que son creyentes cristianos, but you still are not spiritual. pero aún no son And espirituales. so he challenged their spirituality Así que él desafió su espiritualidad by attacking the carnal mind. al atacar la mentalidad carnal. What is the carnal mind? ¿Qué es la mente carnal? The carnal mind means La mente carnal significa that we have a mindset que tenemos una mentalidad that is self-ruled, que es gobernada that leads to defiant y nos lleva a desafiar and immature living. y a vivir de una manera de inmadurez. God did not ask you to transfer who you were to Christianity. Dios no te llamó a transferirte lo quien tú eras al cristianismo. He wants you to be transformed Él quiere que seas transformado by the renewing of your mind. al renovar tu mente. But you will never get spiritual results Pero nunca vas a recibir resultados espirituales from thinking with a worldly mind. cuando piensas desde una mente carnal. So I want to give us
4 thoughts today Así que quiero darnos 4 pensamientos el día de hoy on how to expand your spiritual en capacity. cómo podemos expander nuestra capacidad espiritual. Are you ready? ¿Están listos? If your neighbor didn't say anything, give him a push. Si tu vecino no dijo nada, dale un codazo ahí. And say, get ready. Dile, ponte listo. We're going to grow spiritually. Vamos a crecer espiritualmente. Number 1, El primero, protect a strong private life. protege una vida privada fuerte. To be a Christian who overcomes, Para ser un cristiano que vence, you must have a strong private life in Jesus. tienes que tener una vida privada fuerte en Cristo Jesús. Whenever you don't have a strong private life, Cuando no tienes una vida fuerte privada, you develop a strong secret life. vas a desarrollar una vida secreta. A private life is what we do with Jesus. Una vida privada es lo que hacemos con Jesús. A secret life is what we do with sin and the flesh. Una vida secreta es lo que hacemos en la carne y con el pecado. The Bible says, for you died, La Biblia dice, porque ustedes han muerto and your life is now hidden in y Christ su vida ahora está escondida con Cristo with God. en Dios. Which means if somebody wants to find you, Lo que significa que si alguien te quiere encontrar, they should have to go through God to find you. ellos tienen que pasar por Dios para encontrarte. Because you died Porque tú and has you muerto have been hidden in Christ. y has sido escondido con Cristo. If you think about the disciples who knew Jesus very well, Si tú piensas sobre los discípulos los cuales conocían a Jesús muy bien, they didn't ask him, teach us how to turn water into wine, ellos no le pidieron que les enseñase a transformar el agua en vino. or teach us to raise the dead, O le dijeron, enséñanos a resucitar a los muertos. or teach us to open blind eyes. O enséñanos a abrir los ojos de los ciegos. They said they saw his public ministry Ellos dijeron, ellos vieron su ministerio público. and they knew he must be doing something privately. Y ellos sabían que debía de estar haciendo algo en lo privado. So they said, teach us how to pray. Así que le dijeron, enséñanos cómo orar. Because a public meltdown Porque un derrite público starts with things that are happening in secret. comienza con las cosas que están pasando en lo secreto. But a public promotion Pero una promoción pública also starts with things that are happening in también private. empieza con las cosas que pasan en lo privado. Isaiah 26:20 said this, Isaías 26:20 dice, go my people, vayan pueblo mío, enter your rooms entren en sus and habitaciones shut the door behind y you. cierren las puertas detrás de ustedes. Hide yourselves for a little while Escóndanse por un poco de tiempo until his wrath pass. hasta que haya pasado su ira. There is a principle of Christianity Hay un principio en la cristiandad that we must learn to live a hidden life. que lo cual debemos de aprender a vivir una vida escondida. The Bible says that women shouldn't adorn themselves La Biblia dice que las mujeres no se deben de adornar demasiado with flashy jewelry con joyería llamativa and all kinds of expensive y clothes, todo tipo de ropa cara, but they should have modest apparel. sino que deben de tener una apariencia de modestia. Why are some of you getting so nervous ¿Por right qué se now? ponen tan nerviosas algunas de ustedes? The principle of modesty El principio de la modestia is the hidden life principle. es el principio de una vida a escondidas. The Bible talks about a quiet spirit. La Biblia habla sobre un espíritu callado. The Bible talks about a virtuous woman La Biblia nos habla sobre la mujer virtuosa, who is hard to find la cual es difícil de definir because she's like a treasure. porque es como un tesoro. If she's easy to find, Si es fácil de encontrar, she's not a treasure. no es un tesoro, She's fool's gold. es oro de tontos. Because anything worth great value Porque todo lo que tiene gran valor is not available to everybody. no está disponible para todos. Anything of great value Todo aquello que tiene gran valor knows how to stay hidden for the right one. sabe cómo esperar y esconderse para que llegue el adecuado. Why is it so quiet here Estamos today? callados hoy. Because you thought Porque ustedes pensaron the more you promote yourself, que entre más te promueves a ti mismo, that you would attract the right one. vas a traer al indicado. But the problem with you trying to attract the right Pero el one problema que cuando tú tratas de atraer al indicado, is you're going to attract 9 of the wrong vas a ones traer 9 de los equivocados to get one of the right ones. para poder encontrar uno de los buenos. But a treasure Pero un tesoro is a treasure es un tesoro because it learns to be hidden. porque aprende a estar escondido. Go in your room
room Ve a tu habitación and shut the door y cierra la puerta and let God do for you what you can never do for y deja yourself. que Dios haga por ti lo que tú nunca vas a poder hacer por ti. Psalm 91 verse 1. Salmo 91 verso 1. Whoever dwells in the shelter of the Most High El que habita al abrigo del Altísimo will rest in the shadow of the Almighty. morará bajo la sombra del Omnipotente. And some of us are living through storms Y algunos de nosotros estamos viviendo a través de tormentas because we haven't hidden in the shelter. porque no nos hemos refugiado. And some of us have no rest for our soul Y algunos de nosotros no tenemos descanso para nuestra alma because we haven't learned to rest in the shelter. porque no hemos aprendido a descansar en el refugio. You know what you're doing at church today? ¿Sabes lo que estás haciendo en la iglesia hoy? You're physically entering into a place that is spiritually represented. Físicamente estás entrando a un lugar donde se representa lo espiritual. You're going through your storms of life. Estás pasando por tus tormentas en la vida, But what you're saying pero lo que estás diciendo is whoever dwells in the shelter of the Most High es el que habita bajo la sombra del Altísimo will rest in the shadow of the Almighty. morará bajo la sombra del Omnipotente. The sun may be trying to scorch your life, El sol va a tratar de quemar tu vida, but I'm under the shelter of the pero Almighty. yo estoy bajo la cobertura del Todopoderoso. The arrows by day Las flechas por día and the pestilence by y night, la pestilencia por noche, but I'm in the shelter of the pero yo Almighty. estoy bajo el refugio del Todopoderoso. If you want to make it in the life of a believer, Si quieres hacerla en la vida de un creyente, you must learn to be alone with God. tienes que aprender a estar solas con Dios. You must learn to have a private life Tienes with que aprender a Jesus. tener una vida en privado con Jesús. Number 2, Número 2, we must prioritize a committed word life. debemos de priorizar una vida comprometida con la palabra. Romans 10:17. Romanos 10:17. So then faith comes by hearing, Así que la fe viene por el oír and hearing by the word of God. y el oír por la palabra de Dios. So today as we're reading scripture, Así que hoy mientras leemos la escritura, you came in here one way, tú veniste aquí de una manera, but you're not going to leave the same way pero no vas a salir de la misma because manera, God's going to impart faith to you. porque Dios va a impartir fe en ti hoy. But that's not based off of how good of a sermon I preach. Pero eso no es basado en el buen sermón que estoy predicando. That's based off you hearing the word of Esto es God. basado en tú escuchando la palabra de Dios. The word of God is what increases our faith. Porque la palabra de Dios es la que incrementa nuestra fe. To make it through life storms, Para pasar a través de las tormentas de la vida, commit yourself to the word of God. comprométete a la palabra de Dios. As a church, we read the one-year Bible. Como iglesia, juntos leemos la Biblia de un año. They're for sale in the lobby Están right allá a la after venta en el service. lobby. Después del servicio puedes agarrar una. It's a portion of the Old Testament, Contiene una porción del Antiguo Testamento, the New Testament, Nuevo Testamento, a psalm and a proverb. un salmo y un proverbio. And it takes about 15 minutes a day to read. Y toma 15 minutos diarios para leer esa porción. I want to encourage you Te quiero animar at the beginning of this year, a que el comienzo de este año read the Bible. leas la Biblia. You don't have to understand it all. No tienes que entenderlo todo. You don't have to be able to pronounce the names the right No way. tienes que aprender a pronunciar los nombres adecuadamente. Just commit to reading the Bible. Simplemente comprométete a leer la Biblia. The Bible says the Holy Spirit La Biblia dice que el Espíritu will Santo bring to remembrance the things that Jesus has said. va a traer a memoria las cosas que Jesús ha dicho. But if you don't know what Jesus said, Pero si tú no sabes lo que Jesús dijo, how will the Holy Spirit remind ¿cómo you? te va a recordar esas cosas el Espíritu Santo? Commit to memorizing scripture. Comprométete a memorizar la Escritura. Take your favorite verses. Toma tus versículos favoritos. Genesis 26 and 22. Génesis 26 y versículo 22. And memorize scripture. Y memoriza la Escritura. And in the right time, Y en el tiempo the correcto, Holy Spirit will remind you. el Espíritu Santo te va a recordar. Why is it so important for you to be a student of scripture? ¿Por qué es tan importante en que te conviertas en un estudiante de las Escrituras? Colossians 2:8. Colosenses 2:8. Be aware Estén pendientes lest any man spoil you a menos que cualquier hombre los desvíe through philosophy and vain deceit. por medio de filosofías y vanas sutilezas. Philosophy Filosofía is a love for wisdom es el amor para la sabiduría apart from Christ. aparte de Cristo. And the Bible says, Y la Biblia dice, be careful tengan cuidado for those really smart people de aquellas personas muy inteligentes, that have no fruit in their lives. los cuales no tienen fruto en sus vidas. Be careful of the beautiful tree
Tengan cuidado con ese árbol hermoso that seems like it knows so much, que parece que sabe demasiado, but it has no fruit in its life. pero no tiene fruto en su vida. Be careful for people who know how to deconstruct faith, Tengan cuidado con aquellos que saben desconstruir la fe, but never constructed anything in their life. pero nunca han construido nada en su vida. Be careful for people who in their wisdom Tengan cuidado con aquellos que en su sabiduría can tell you why marriage isn't important, te pueden decir por qué el matrimonio no es importante, but rather look at the fruit of their relationships. pero en lugar ve el fruto que tienen en sus relaciones. Be careful when somebody can biblically explain to you Ten cuidado cuando alguien bíblicamente te puede explicar a ti why tithing and generosity is not important, por qué la generosidad y el diezmo no son but importantes, rather look at the fruit of their finance. pero en lugar ve el fruto de sus finanzas. Be careful for people who tell you, watch out for organized religion. Ten cuidado con aquellos que te dicen, cuidado con la religión organizada. What else would you like? Disorganized ¿Qué más te religion? gustaría? ¿Religión desorganizada? Be careful for people who criticize the church Ten cuidado con aquellos que critican la iglesia but have no fruit of faith in their life. y no tienen fruto de fe en sus vidas. The Bible says, La Biblia dice, not that you'll know them by their philosophies, no que tú los vas a conocer a través de su filosofía, but you'll know them by their fruit. sino los vas a reconocer por su fruto. They love the principle of wisdom, Aman el principio de la sabiduría, but the Bible says that Jesus has become our wisdom. pero la Biblia dice que Jesús se ha convertido en nuestra sabiduría. So they love the principle Así que ellos aman el principio without loving the person of sin wisdom. amar la persona de la sabiduría. That is philosophy Esa es filosofía, that tries to destroy people la cual trata de destruir a las personas who don't know the word of God. que no conocen la palabra de Dios. Jesus himself is tempted by Satan Jesús él mismo fue tentado por Satanás in Matthew chapter 4, en Mateo capítulo 4. and every time the devil takes him up to tempt him, Y cada vez que el enemigo se le acercaba para tentarlo, he quotes a scripture. él citaba las escrituras. But do you know what Jesus does to combat Satan? Pero tú sabes lo que Jesús hace para combatir a Satanás. Satan says, it is written Satanás decía, está escrito that your foot won't dash against a stone. que tu pie no tropezará con una piedra. But Jesus says, it is also Y written Jesús dijo, también está escrito that you shall not tempt the Lord your que God. no tentarás al Señor tu Dios. The devil throws out a verse, El diablo le aventó un versículo, but because Jesus knows his word too, pero como Jesús conocía su palabra he también, combats the devil with the word. él combatió al enemigo con la palabra. Be careful of people Ten cuidado de aquellos who know the word que conocen la palabra, but don't know the voice of pero no Jesus. escuchan la voz de Jesús. Be careful of people Ten cuidado de aquellos who deceive you with the word que te engañan con la palabra, because they don't have the spirit of truth. porque no tienen el espíritu de verdad. But you need to know your word Tú tienes que conocer tu because palabra, you'll start thinking that the devil is God's voice, porque tú vas a comenzar a escuchar la voz del enemigo como si fuera la voz de Dios, because the devil knows how to quote scripture too. porque el diablo sabe citar la escritura también. And people will use scripture to justify their sins. Y las personas hasta usan la escritura para justificar su pecado. They'll say, you know, Jesus turned water into wine. Ellos dicen, bueno, ¿sabías que Jesús convirtió el agua en vino? So you know what that means. ¿Sabes qué eso quiere decir, verdad? But it also says, Pero también dice, don't be drunk, no se embriaguen, but be filled with the Holy no sean Spirit. llenos del Espíritu Santo. So don't use a verse Así que no uses un that versículo promotes your que flesh. promueve tu carne. Use the verses Usa los that versículos promote your que spirit. promueven tu espíritu. For the flesh leads to death, Porque la carne guía a la muerte, but the mind of God pero la leads to mente de peace Cristo guía a la paz and to life. y a la vida. Amen. Amén. Ephesians 5:25. Efesios 5:25. Read your scripture, Lean su escritura, memorize scripture. memoricen la escritura. And another thing that I do, my wife and I, Otra cosa que hacemos mi esposa y yo, at night we turn on a pastor named Joseph Prince, por la noche escuchamos a este pastor llamado Joseph Prince, and for 8 hours he reads Bible over us. y por 8 horas él lee versículos de la Biblia.
The reason I do that in my sleep La razón por la que hago eso mientras duermo is because of this scripture. es por esta escritura. Christ loved the church Cristo amó a la iglesia and gave himself up for her y se entregó a sí mismo por ella so he might set her apart, para santificarlo, having cleansed her habiéndola purificado by the washing of the water with the word. por el lavamiento del agua con la palabra. The word of God La palabra de Dios literally washes over us. literalmente nos limpia, nos lava. And so all the trash that I've heard all day long, Así que toda la basura que escuché durante el día, I want God's word to renew my mind. quiero que la palabra de Dios renueve mi mente. All those people who spoke things over you and to you Todas esas personas que hablaron cosas sobre ti y de ti, that are destructive to your soul, que son destructivas para tu alma, let God's word wash over you. deja que la palabra de Dios las lave. The reason it's important we read scripture today La razón que es importante que leamos la escritura hoy is because God is washing over you es today. porque Dios te está limpiando el día de hoy. God is washing over your attitude Dios te today. está lavando esa actitud el día de hoy. God is washing over mindsets Dios today. está lavando sobre mentalidades el día de hoy. How often do you take a bath? ¿Qué tan seguido te bañas? I hope every day, Espero que te bañes todos los días. twice a day. O al menos 2 veces How al día. often do you read your ¿Qué tan word? seguido lees la palabra de Dios? I hope every day, Espero que lo hagas at diario. least twice a O day, por lo menos 2 veces al día. at least once a day. Por lo menos una vez. The word of God is sharper than any double-edged sword, La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. and it's what divides in us Y corta and reveals to us our attitude in our heart. y penetra y revela la actitud de nuestro corazón. If you want to make it spiritually, Si quieres hacerlo en lo espiritual, commit to God's word, comprométete a la palabra de not Dios, to man's philosophy. no a la filosofía del If you want hombre. a real foundation to Si stand quieres on, una verdadera fundación que perdure, commit to scripture. comprométete a la escritura. Number 3, Número 3, we must practice a devoted prayer life. debemos de practicar una vida dedicada a la oración. And there's a few different levels to prayer. Y hay diferentes niveles de oración. Number 1 is I talk to God. El primero es yo hablo con Dios. How many of you talk to God? ¿Cuántos de ustedes hablan con Dios? And then God talks to me. Y luego Dios me habla a mí. How many of you know how to hear from God? ¿Cuántos saben escuchar de Dios? And then God talks in me and through me. Y luego Dios habla en mí y a través de mí. This is a subject I want to touch on. Este es un tema el cual quiero tocar. I want to talk about speaking in tongues Quiero hablar sobre hablar en lenguas. because I feel like it's a very misunderstood Porque siento que es algo muy mal entendido. principle of scripture. Un principio en la escritura. There are different kinds of tongues in the Bible. Hay diferentes tipos de lenguas en la Biblia. There is the gift of tongues, Está el don de lenguas and then there is speaking in tongues. y está el hablar en lenguas. There is known tongues, Hay lenguas conocidas and then there is unknown tongues. y hay lenguas desconocidas. And the gift of tongues El don de lenguas is what happened in the book of Acts. es lo que pasó en el libro de los Hechos. The Holy Spirit fell, El Espíritu Santo descendió and they began to speak in known y tongues. ellos comenzaron a hablar en lenguas conocidas. So people from different languages, Así que personas que hablaban diferentes lenguajes, they understood everyone in their own language. ellos entendieron a aquellos que hablaban en su propio lenguaje. So they could speak English, we speak Spanish, Ellos podían hablar inglés, nosotros hablamos español and we all understood each other y todos nos entendíamos muy bien for the edifying of the body. para edificar el cuerpo. That's the gift of tongues. Ese es el don de lenguas. But Paul said, when it comes to speaking in tongues, Pero Pablo dijo, cuando viene a hablar en lenguas, don't do it publicly no lo hagan públicamente, because people are going to think you're crazy porque las personas van a pensar que están locos if you don't have an interpretation. si no tienes una interpretación, If it doesn't bring clarity, si no trae claridad, but it brings confusion, sino que trae confusión. people are going to think this is really strange. La gente va a decir que esto es muy extraño. But I think what happened Pero yo pienso que lo que pasó is we heard Paul say that it's crazy, es que escuchamos decir a Pablo que es una locura. so we determined it might not be Christian. Así que determinamos que tal vez no es cristiano. Just because it's crazy doesn't mean it's not Christian. Simplemente porque suena un poco loco no quiere decir que no es cristiano. In fact, there are a lot of crazy Christian things. En realidad hay muchas cosas que parecen locura que son cristianas. A Jewish boy
Un niño judío comes through a virgin viene a través de una virgen and saves the entire y world. salva a todo el mundo. Tongues is the least of your Las worries. lenguas es lo menos que te debe preocupar. The guy got up from the dead. Un hombre que se levantó de los muertos. Speaking in tongues is the least strange thing we do Hablar around en here. lenguas es lo menos que hacemos aquí. He spit in somebody's eyes Él escupió en los ojos de alguien to take the blind and give them sight again. para sanarle la ceguera. Don't worry about speaking in tongues. No te preocupes por hablar en It's lenguas. the least crazy thing we Es do. lo menos loco que hacemos aquí. Paul said, Pablo dijo, don't just speak in tongues publicly no simplemente hablen en lenguas if públicamente, there's no interpretation. si no hay una interpretación. But what we've done Pero lo que hemos hecho y is we've hacemos minimized what tongues actually are for the personal believer. es que hemos minimizado lo que en verdad son las lenguas para el creyente personalmente. He didn't say don't speak in tongues. Él no dijo no hablen en lenguas. Paul, in fact, goes through so many trials. Pablo en realidad pasa por muchas pruebas. He's in prison, Él estuvo en la prisión, he's shipwrecked, él estuvo en un barco naufragó, he gets bit by a snake, fue mordido por una víbora. and he says, I speak in tongues more than you all. Y él les dijo a la iglesia, yo hablo más lenguas que todos ustedes. The guy who wrote 13 epistles of the New Testament El hombre que escribió 3/4 partes del Nuevo Evangelio says, I spoke in tongues more than you all. dijo, yo hablo más lenguas que todos ustedes juntos. Which, to see what he's been through, Y el ver por lo que él ha pasado, I want to know why he spoke in tongues yo quiero saber por qué él hablaba en lenguas more than them all. más que los demás. And I start to see that he overcomes all of these battles Y comencé a ver que él superó todas estas batallas because he has a revelation of talking to God. porque él tuvo una revelación de cómo hablar con Dios. 1 Corinthians 14, Primera de Corintios capítulo 14, verse 14 verso 14. says, For I pray in a tongue, Dice, porque si oro en lenguas, my spirit prays, mi espíritu ora, but my mind is unfruitful. pero mi entendimiento queda sin fruto. So he says, when I speak in tongues, Así que él dice, cuando hablo en lenguas, I don't know what I'm praying about, no sé lo que estoy orando, but I'm not praying from my logic. pero no estoy orando desde mi lógica, I'm praying from my spirit. estoy orando desde mi espíritu. Logical prayers Oraciones lógicas lead us to logical results. nos guían a esperar resultados lógicos. Spiritual prayers Oraciones lead espirituales us to spiritual results. nos guían a recibir resultados When espirituales. Paul speaks in tongues, Cuando Pablo hablaba en he's lenguas, praying from his spirit él oraba desde su espíritu and he's drawing on the wisdom of y él heaven. estaba recibiendo de la sabiduría del cielo. Proverbs 25 says, It is deep in a man Proverbios 25 dice, es profundo en el hombre to know his purpose, conocer su but propósito, a wise man draws out the pero water. un hombre sabio saca del agua de la sabiduría. In John it says, Out of our bellies shall flow rivers of living En Juan water. dice, desde su interior fluirán ríos de agua viva. Which when we speak in tongues, Lo que quiere decir que cuando hablamos en lenguas, we have access to the wisdom of heaven. tenemos acceso a la sabiduría del cielo. Even if we don't know logically what we're saying. Aunque lógicamente no sepamos lo que estamos pidiendo. I'll give you an example of this. Les voy a dar un ejemplo de esto. When I was in high school, Cuando yo estaba en la preparatoria, my grandmother, she was a prayer warrior. mi abuela era una mujer guerrera de oración And so she taught me how to pray. y ella me enseñó cómo orar. And there was a young man who had just purchased a car, Y había un compañero mío de la escuela que acababa de comprar un carro, a new convertible. un convertible nuevo. And he asked me and some friends to go on a ride with him after school. Y después de la escuela nos invitó unos amigos a ir con él en su carro. And so during the day, I was walking through the hallway speaking in tongues Así que durante el día en la escuela yo iba caminando en el pasillo hablando en lenguas, under my breath so they didn't know I was crazy. en silencio para que no pensaran que yo estaba loco. And when it was time for school to be over, I was going to go get in the car. Y cuando acabó la escuela, yo iba en camino a subirme a ese carro And I didn't feel any peace. y yo no sentía paz. And I felt the Holy Spirit pulling me back. Y sentí que el Espíritu Santo me jalaba. That day, 4 of my friends died in a car Ese wreck. día 4 de mis amigos murieron en And un they were accidente. thrown from the car. Ellos salieron volando del And carro all of them died. y todos murieron. But I prayed in tongues. Pero yo oré en And the lenguas Spirit gave me y el wisdom Espíritu me dio that I sabiduría didn't have natural que access to. naturalmente no tenía acceso. And I didn't understand why I wasn't going.
Yo no entendí por qué no yo iba para allá, but God understood. pero Dios sabía, Él And I entendía. want to tell you something Y today. te quiero decir algo hoy. You may not know where your kids are at, Tú tal vez no sabes dónde se encuentran tus hijos, but the Holy Spirit knows pero where el they're Espíritu at. Santo sabe dónde están. And when you pray in the Y Spirit, cuando tú oras en el you Espíritu, fight the spiritual darkness tú peleas la oscuridad that espiritual is trying to destroy your que family. está tratando de destruir a tu And familia. maybe some of you don't believe in praying in Y the tal Holy vez algunos de Spirit. ustedes no creen en orar en el Espíritu. That's all right. We'll pray for you. Está bien, vamos a orar And por ti. we'll intercede for Y you. vamos a interceder por ti. Because we believe there's a spiritual realm. Porque creemos que hay un reino espiritual. And we overcome through the Y power of the nosotros vencemos Spirit. a través del Espíritu Santo. Jesus. Amén. James chapter 3, Santiago capítulo 3, verse 5. versículo 5. Likewise, the tongue is a small part of the body, La lengua es una parte pequeña del cuerpo, but it makes great boast. pero se halaga demasiado. Consider a great forest that's set on fire by a small spark. Considera un grande bosque es encendido por una pequeña chispa. And then verse 7 says this. Y el versículo 7 dice lo siguiente: All kinds of animals, todo tipo de animales, birds, reptiles, aves, reptiles, sea creatures criaturas del océano are being tamed están siendo detenidas and have been made tame by mankind. y han sido mantenidas por la humanidad. But no human being can tame the tongue. Pero ningún ser humano puede controlar su lengua. It is restless, evil, and full of deadly poison. Está llena de veneno y es mala. This literally means you can go to SeaWorld Esto significa que en realidad tú puedes ir a SeaWorld and you can see dolphins do y tricks. puedes ver a los delfines haciendo sus trucos. You may be so proud of your dog Tú puedes estar tan orgulloso de tu perro because it can sit, porque se puede sentar, roll over, le puede dar vueltas, speak, puede ladrar, hablar and do other tricks. y hacer otros It can trucos. shake your hand Puedes sacudir tu mano because you trained that porque dog. tú lo has entrenado. The Bible says La Biblia dice you can tame wild animals, que tú puedes entrenar a animales salvajes, but you don't have the power to know when to shut up pero tú no tienes el poder para saber cuándo te debes de callar, because you can't tame your tongue. porque no puedes entrenar tu lengua. So speaking in tongues Así que el hablar en lenguas is submission to the Holy Spirit. es sumisión al Espíritu Santo. So if you speak in tongues Así que si tú hablas en lenguas and then you gossip, y luego andas ahí de you're chismoso, missing the point of speaking in tongues. estás perdiendo el punto del hablar en lenguas. And if you speak in Y tongues si hablas en lenguas and you cuss people out, y maldices a los demás, then you're not submitting your tongue to the Holy entonces Spirit. no le estás dando control al Espíritu Santo de tu lengua. A part of speaking in tongues Aparte de hablar en is lenguas, saying the smallest part of my body dice la parte más pequeña de mi cuerpo causes the most damage in my es life. la que hace más daño en mi vida. So I want to yield my tongue Así que quiero controlar mi to the lengua power of the Holy al Spirit. poder del Espíritu Santo. Speaking in tongues Hablar en lenguas is how we win spiritual battles. es como ganamos las batallas espirituales. You don't have to speak in tongues. Tú no tienes que hablar en I lenguas. just feel like you're missing out on a very powerful Simplemente weapon. siento que estás perdiéndote algo muy poderoso. For all the house builders, Para todos aquellos que construyen casas, you don't have to use this special tool, tú no tienes que usar una herramienta especial, but you would build the house more effectively with it. pero levantarías una casa más efectiva con esa herramienta. For all of you in the armed forces, Por aquellos de ustedes que sirven en las Fuerzas Armadas, you don't have to use this weapon, no tienes que usar esta arma, but it would be a very powerful weapon if you knew what you had. pero sería una arma muy poderosa si sabías lo que In tienes. fact, in war, En realidad, en la guerra, we never use the same language the enemy uses. nunca usamos el mismo lenguaje que el enemigo usa. We use a language they cannot understand Usamos un lenguaje que el enemigo no conoce, because we're trying to defeat the enemy. porque estamos tratando de ganarle al enemigo. In American football, En el fútbol americano, the way they do it de la manera como lo hacen, is they say, "Move 42, what is that 42? la manera como dicen es eso. Hey!" ¡Ay! And you're like, that's just gibberish. Eso es como, What is that? no se sabe ni qué It's dijeron, ¿qué es nothing. eso? No es nada. And when people speak in tongues, you're like, that's weird. What is Y that? cuando alguien habla en lengua dice, ¿qué es eso? Ni se le entiende. But the Bible says when you speak in tongues, Pero la Biblia dice que cuando hablan en lengua, you don't speak to man, you speak to no le hablas God. a los hombres, le hablas a Dios.
And we're speaking to God in a y way estamos hablando de Dios de una manera that is bringing us to total victory. que nos está llevando a total victoria. And I don't want the enemy to Y know yo no quiero que el enemigo sepa how we're about to overcome this que season. estamos a punto de conquistar en esta But temporada. God knows Pero Dios sabe we're about to que overcome. estamos a punto de conquistar. We have information Tenemos información that the enemy doesn't que el have. enemigo no tiene. We have code language Tenemos un código de that the lenguaje enemy can't que el understand. enemigo no entiende. He knows something's Él happening, sabe que algo está pasando, but he's unavailable to the pero no details. tiene acceso a los Woo! detalles. Greater is he that is in me. Mayor es el que está dentro de Than he mí that is in que the aquel que world. está en el mundo. 1 Corinthians 14:2. Primera de Corintios 14:2. For anyone who speaks in a tongue Porque cualquiera que hable en lenguas does not speak to people, no le habla a las personas, but to God. sino a Dios. Indeed, no one understands En them, realidad nadie lo entiende, for they utter mysteries by the Spirit. porque son misterios hablados en el Espíritu. You have access to the mysteries of life in God through Tú the Spirit. tienes acceso a los misterios de la vida en Cristo, en Dios. When I was 2 years old, Cuando tenía 2 años de edad, my whole family was in a terrible car accident. toda mi familia estuvo involucrada en un accidente automovilístico muy feo. It was in the middle of the night. Fue durante la noche. Should all have been dead. Todos debiéramos de haber estado muertos. Helicopters flew in to take most of the family out. Hasta nos llevaron en helicóptero a la familia al hospital. They were scraping gravel out of my back. Estaban sacándome grava de la espalda. I still have the memory even at 2 years old. Todavía tengo esa memoria aun cuando yo tenía 2 años. But at the same time Pero a la misma vez that we were in deep trouble, que estábamos en ese problema tan my grande, grandma said she had woken up at that mi time. abuela dijo que se levantó a esa hora. And she didn't know what was happening, Ella no sabía lo que estaba but she pasando, started speaking in pero tongues. comenzó a hablar en lenguas. And she was warring in the Y estaba Spirit. haciendo guerra en el espíritu. And she was going after unstood Y ella mysteries. estaba atacando aquellos misterios que estaban If enfrente. God wakes you up to pray, Si Dios te levanta a orar, you don't have to understand it. tú no tienes que entenderlo. Just be obedient Simplemente es and obediente pray, y ora, because you never know porque nunca sabes how God may be using you que Dios tal vez te puede estar to usando rebuke the work of the enemy para over reprender someone's las life. obras del enemigo sobre la vida de alguien. When you pray in tongues, Cuando hablas en lenguas y oras en lenguas, hell hears the noise, el infierno escucha el ruido, but never knows the pero strategy. nunca sabe la estrategia. The Bible says in Romans chapter 8, verse 28, La Biblia nos dice en Romanos 8, verso 28, and we know that all things work for together for the good sabemos que todas las cosas funcionan para el bien to those who love him de aquellos que le aman and who have been called according to his y han purpose. sido llamados según su propósito. But before you quote Romans 8:28, Pero antes de que cites Romanos 8:28, you need to know Romans 8:26. tienes que saber Romanos 8:26. In the same way, De la misma manera, the Spirit helps us in our el weakness. Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. For we do not know what we ought to pray for. Porque no sabemos lo que tenemos que pedir. You don't know what you should be praying Tú for. no sabes lo que tienes que orar o pedir. And if you pray from your emotions, Y si oras desde tus emociones, you're going to create the need for another prayer. vas a crear la necesidad para otra oración. God, give me a man. Dios, dame un hombre. Your next prayer, God, take him away. La próxima va a ser, llévatelo, Señor. You don't know what you need to pray for. Tú no sabes lo que tienes que pedir. God, give me this job. Dios, dame este trabajo. You don't know that job might ruin your Tú life. ni siquiera sabes que tal vez ese trabajo puede arruinar tu vida. And the Bible says you don't know what you ought to pray for. La Biblia dice que tú no sabes lo que tienes que orar But por. the Spirit himself intercedes for Pero el us mismo Espíritu es el que intercede por nosotros through wordless groans. a través de gemidos. And he who searches our hearts Y aquel que escudriña nuestro corazón knows the mind of the Spirit, conoce la mente del Espíritu. because the Spirit intercedes for God's people Porque el Espíritu intercede por el pueblo de Dios in accordance to the will of de God. acuerdo a la voluntad de Dios. You know who knows how to pray better than you? ¿Sabes quién sabe orar mejor que tú? The Holy El Spirit. Espíritu Santo. So don't pray for what you think the will of God Así is. que no ores por lo que tú crees que es la voluntad de Let the Dios. Holy Spirit bring you into the will of Deja que el God. Espíritu Santo te traiga la voluntad de And Dios. then verse 28 Y says, luego el versículo 28 dice, all things work together todas las cosas trabajan for para the bien good
good para to aquellos, those para el that bien, love him para aquellos que and lo are called aman according y to his son llamados purpose. según su propósito. The Bible says in Jude 1:20, La Biblia dice en Judas 1:20, but you beloved, pero ustedes amados building yourselves up in your most holy faith, se han levantado en la fe más santa, praying in the Holy Spirit. orando en el Espíritu Are you Santo. discouraged today? ¿Estás desanimado hoy? Build yourself up Levántate by praying in the most holy of faith. al orar en la fe más santa. Is the enemy telling you give up? El enemigo te está diciendo The que enemy te telling you rindas. just quit and walk away? El enemigo te dice, deja todo y camina, aléjate. Build yourself up Levántate in the most holy of faith en la fe más by santa praying in the Holy al Spirit. orar en el Espíritu Santo. 1 Corinthians 14:32. 1 Corintios 14:22. And the spirit of the prophets Y el espíritu de los profetas are subject to the prophets. se sujetan a los profetas. For God is not the author of confusion, Porque Dios no es autor de confusión, but of peace. sino de paz. I must say this. Voy a decir esto. People make tongues too mystical. Las personas hacen el don de lenguas algo The místico. Bible says they spoke in La tongues. Biblia dice que ellos hablaban en lenguas. The Spirit gave the utterance. El espíritu era el que traía el orden. God takes your chaotic non-words Dios toma esas palabras caóticas desconocidas and puts meaning behind it. y le pone significado detrás de The ellas. Holy Spirit does not take over your tongue. El Espíritu Santo no controla tu lengua. So if ever I'm preaching and somebody gets up and starts speaking in tongues, Si algún día estoy orando y predicando y de repente alguien se levanta hablando en lenguas, most likely 90% of the time, la mayor parte del tiempo, tal vez el 90%, I'm going to tell them to be quiet and sit down. les voy a decir que se calle y tome asiento. And they're going to say, no, the Holy Spirit overtook me. Y ellos van a decir, no, el Espíritu Santo tomó control de mí. And I'm going to say, Yo no, voy a decir, no, the Spirit is subject to the prophet, el Espíritu es sujeto a los profetas. which means Lo que significa you can start it que tú puedes comenzarlo and you can stop y it. lo puedes parar cuando quieras. You don't lose control. No pierdes control. If you do, that's another spirit. Si pierdes control es otro espíritu. So when we're in a worship service, Así cuando estamos en un servicio we're de like, alabanza, the Spirit's moving. el espíritu se está moviendo. They should have kept going. Asegúrate que sigas adelante. No, No, because we got to go eat. porque tenemos que irnos a casa a comer. And we can start it Podemos empezar, and we can stop it. podemos pararlo. And I'm not scared to lose it Y no estoy temeroso de perderlo. because the Holy Spirit flows from the inside Porque out. el Espíritu Santo fluye desde dentro de nosotros. And I have access to the presence of God 24 Y tengo hours a acceso a la day. presencia de Dios and 24 7 horas days al a día, week. 7 días de la semana. Out of your belly Desde tu shall interior flow rivers fluirán ríos of living de water. agua viva. Number 4, Número 4. I want you to commit to pursue a worship-led life. Quiero que te comprometas a perseguir una vida guiada por la adoración. We all will become victims of our environment. Todos nos vamos a convertir en víctimas de nuestro medio ambiente. I don't know if there's any young people here, but it goes for everybody. Yo no sé si hay jóvenes aquí, pero esto va para todos. Be very careful who your friends are, Tengan mucho cuidado de quiénes son sus amigos, because not everybody that you're close with is your friend, porque no todos los que están cerca de ti son tus amigos. and not everybody with good Y intentions no todos con buenas intenciones. doesn't mean they won't sow bad deception. Significa que tal vez te van a traer una decepción muy grande. They might not intend to harm you, Tal vez no tenga la intención de lastimarte, but the spirit behind them will. pero el espíritu que está detrás de ellos lo hará. I'm not an electrician, so I know some of you are, No soy electricista, yo sé que algunos de ustedes sí son. so please correct me after church. Así, por favor, corríjanme después del sermón. But if somebody's getting electrocuted, Pero si alguien está siendo electrocutado, electricity finds the most grounded person. la electricidad encuentra a aquella persona que está tocando tierra. The easiest path to the ground. Es el camino más fácil hacia la tierra. And so when I try to help him, Así que cuando yo trato de ayudarlo a él, whatever he's connected to is connected to me. lo que él lleva adentro, la conexión que lleva adentro, me la va a pasar a mí. So I don't just need to know my friends. Así que yo no necesito simplemente saber conocer a mis amigos. I need to know what my friends are connected to. Necesito saber en qué están conectados mis Because I amigos. need you to protect me from the enemy, Porque necesito que me protejas del enemigo. not be an open door for the enemy to my Y life. no quiero abrir una puerta para el enemigo que entra a mi vida.
You will become a victim of your environment. Te vas a convertir en una víctima de tu medio ambiente. You're not stronger than the ocean. Eventually you'll drown. Tú no eres más grande que el océano. Eventualmente te vas a cansar y te vas a ahogar. Just because you surf on Saturday doesn't mean you're stronger than the ocean. Simplemente porque surfear los sábados no quiere decir que eres más poderoso que el océano. Unless A menos que you know how to change your environment. sepas cómo cambiar tu medio ambiente. Worshipers know how to change the environment. Los que alaban saben cómo cambiar el medio ambiente. The Bible says Paul and Silas were in prison. La Biblia dice que Pablo y Silas se encontraban en una prisión. Not a good environment, No era un buen ambiente, but they began to sing praises to God. pero ellos comenzaron a cantar alabanzas a Dios They began to worship, y comenzaron a adorar y alabar, and the environment began to shift, y la atmósfera comenzó a cambiar and the chains began to fall off, y las cadenas empezaron a and caer the prison doors began y to las open, puertas de las celdas empezaron a and abrir everybody's chains were y todas las cadenas let de los loose reos empezaron a caer because they chose to worship, porque ellos decidieron adorar and because worship changes the y environment. porque la alabanza es la que cambia la atmósfera. Saul was dealing with a distressed spirit. Saúl estaba lidiando con un espíritu But they brought David, who was a worshiper, in with a harp. y ellos trajeron a David, que era un adorador, con un arpa, And when he started worshiping, y cuando él empezó a adorar, that distressing spirit lifted off ese Saul. espíritu que lo turbaba se levantó de Saúl. Some of you have self-diagnosed depression, Algunos de ustedes se han diagnosticado a ustedes mismos la depresión, but you don't know some of you pero no sabes que algunos de ustedes may just need to create an environment of worship. tienen que crear su propio ambiente de adoración. If you're discouraged, Si estás desanimado, if you're depressed in this si estás season, deprimido en esta temporada, watch that spirit of heaviness lift off you ve cómo se va a levantar ese espíritu de and a garment pesadez of praise be y put va a on llegar you un manto de alabanza sobre when you ti. say, I'm going to change the Cuando tú atmosphere. digas, voy a cambiar la atmósfera. God inhabits the praise of his people. Dios mora en la alabanza de su pueblo. And where the Spirit of the Lord is, Y there donde is está el freedom. Espíritu de Dios, ahí se He encuentra la seeks libertad. for those to worship Él him busca a aquellos que le adoren in spirit en and in espíritu truth. y en verdad. Can you stand to your Póngase de feet? pie, por favor. Colossians chapter 3, verse 16. Colosenses capítulo 3, verso 16. Let the message of Christ dwell among you Que la palabra de Cristo habite en ustedes richly. con toda riqueza. How many feel the message of Christ dwelling among you? ¿Cuántos sienten el mensaje de Cristo entre ustedes? As you teach Enseñándose and admonish one y another exhortándose unos a otros with all wisdom con toda sabiduría, through psalms, mediante salmos, hymns, himnos and spiritual y songs, cánticos espirituales, singing with gratitude in your heart. cantando a Dios con gratitud en sus corazones. Worshipers know how to change environments. Los que adoran saben cómo cambiar la atmósfera del ambiente. And the Bible says, La Biblia dice, as you teach and admonish one another mientras se enseñan y se exhortan uno a otro through psalms, a través de salmos, not songs, psalms, no cantos, salmos, hymns, himnos and spiritual songs. y cantos espirituales. What that literally means is singing the psalms over the people. Lo que literalmente esto significa es cantando los salmos sobre la gente. Maybe you've heard this psalm before. It says, Tal vez tú escuchaste el salmo antes y dice, Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. that's a song. ese es un salmo. And then it says to sing hymns. También dice, y canten himnos. This is a hymn. Este es un himno. Entonces mi alma entonará canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él.
And spiritual songs Y cantos espirituales is when you've gone from psalm to hymn, es cuando pasas de un salmo a un himno. and hymns start flowing from your spirit, not your Y el logic. himno empieza a fluir desde tu espíritu, no desde tu lógica. And so you go from that hymn to, Y tú pasas de ese himno a es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. oh, I felt that one. I felt that yo one. siento ese himno, yo siento I esa felt that canción. one. Yo la siento. I felt that one. Whew. Because you keep singing. It's because when you do it in the spirit, Es porque cuando lo haces en el espíritu, it accomplishes what you can't accomplish. logra lo que tú no puedes lograr. Some of you are here and your marriage is done Algunos están aquí y su matrimonio ya está terminado and you can't fix it, y tú no lo puedes arreglar, but only the anointing pero solamente la unción has the power to restore that tiene el thing. poder para restaurar el matrimonio. Some of you are addicted Algunos de ustedes son adictos and you've tried every program, y has tratado todos los programas, but only the anointing pero solamente la unción can bring you out of that thing this time. te puede sacar de esa cosa esta vez. It is the anointing Es la unción that breaks strongholds. la que rompe It is fortalezas. the anointing Es la unción that gives fresh new la starts. que da nuevos It is the comienzos. anointing Es la unción that takes the hardened heart que toma el corazón and brings endurecido it back to life. y le da vida una It vez is más. the anointing Es la unción that calls the lost la que home. llama al perdido a casa, It is the anointing Es la unción that sets the captive que free. libera al cautivo libre. It is the anointing Es la unción that the man who walked in here with pride que aquel hombre que entró aquí con orgullo falls to his knees cae de and rodillas says, I can't do it without y you, dice, no puedo hacerlo Jesus. sin ti, Only the Jesús. anointing Solamente la unción breaks chains rompe that you've been cadenas, trying to break for a las long cuales tú has time. tratado de romper por Only ti the mismo. anointing Solamente la can unción get you through that trial. te puede pasar Only por the esa prueba. anointing Solamente la can unción bring you back home. te puede traer de vuelta a Only the casa. anointing Solamente la can unción take that mental health issue puede sanar tu mente and start to bring your mind back y to empezar a order. restaurar tu mente en It is orden. not by might, No es por fuerza, it is not by no es power, por poder, but it's only by sino the es por el anointing Espíritu, la unción of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Jesús.